Buen día, Marianela, ¿cómo estás? Buen día de Dios, ¿cómo has Muy estado? buenos días a los dos, un gran abrazo desde Cochabamba y por supuesto a toda la gente que sigue el programa. Muy bien, hoy has tenido algunas cosas que hacer en el horario de 9 a 10, pero estás con nosotros por lo menos estos minutitos hasta las 10 de la mañana en punto. Es un gusto tenerte con nosotros. Te saluda José Antonio desde Sucre. Marianela, muy buenos días. ¿Cómo estás? Como siempre, esperándote con ansias, porque nos abres los ojos y nos das luces de todo lo que está pasando en nuestro país. Buenos días. Un abrazo Antonio y realmente muy contenta, les pido disculpas, estaba concluyendo una reunión y que se atrasó bastante, era bastante importante, así que nuevamente mis disculpas, querido Douglas y Antonio. No te preocupes. Marianela, ¿en qué has estado estos últimos días? Desde el pasado día viernes, que nos hemos visto por primera vez en esta segunda temporada, para este programa 251, ¿cuáles son los resultados de tus investigaciones en Marianela Denuncia? Te escuchamos. Bueno, en realidad la gente está recepcionando una cantidad de denuncias que hemos ido realizando a lo largo del tiempo y obviamente las está amplificando. No sé si has notado la cantidad impresionante de cuentas en TikTok que se han abierto y que Ujú. están difundiendo nuestros programas, cortados, pero divididos en varias partes. Entonces, la idea está sensacional porque obviamente nosotros no, por lo menos yo no tengo inconveniente alguno para que la gente pueda utilizar el material, pero además sería importante ir redondeando ideas en torno a lo que debiera suceder en el país. Yo Ujú. a Luis Fernando Camacho, en alguna oportunidad en la que tuve de conversar con él al pie del Cristo en Santa Cruz, le dije que no debía haber una transición utilizando los mismos órganos de poder del Estado que estaban totalmente cooptados, que en realidad lo que debiéramos hacer es conformar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones vivas del país, comenzando por las Fuerzas Armadas, terminando en las federaciones de padres de familia y todo aquello, para que se genere una transición en el Estado. Si recordamos, cada uno le ha hincado la uña a la Constitución con un Ujú. objetivo, el de darles a las transnacionales contratos, concesiones, facilidades para que nos continúen esquilmando. Y hoy estamos viviendo solamente eso, una gran explotación, desmedida explotación, se llevan la torta y obviamente los roedores de acá se quedan con las migajas, se quedan además con sobornos, y esto es lo que está ocurriendo en Bolivia y le tenemos que poner un freno. Bolivia ha sido bendecida con una enorme cantidad de recursos naturales. Nos hacen creer que 24 millones de toneladas de litio tiene Bolivia y ahí abajito 19 millones tiene Chile y 21 millones Argentina y solamente los inocentes se pueden creer esa historia, porque estamos Ujú. hablando de 10.500 kilómetros cuadrados es el 90% del litio del mundo, si no es el 99%, me atrevo a decir. Entonces, las transnacionales siempre nos han hecho dibujo libre. Para ingresar al país te decían que el gas boliviano no servía porque contenía muchos líquidos o porque no sé qué, porque el etano, porque el butano, porque el metano, cualquier historia que no servía. Que el petróleo de Bolivia o el crudo y no sé cuál, y así nos han ido robando, haciéndonos creer que lo que tenía Bolivia no servía ni siquiera en cantidad de reservas, porque nos decían que le iban a comprar al Perú y no sé cuánta historia, cuando en realidad estaban robando en Bolivia. Acuérdate de Transredes, el derrame en el desaguadero de 29,000 barriles de crudo que se derramaron en el desaguadero, pero no era un crudo que Transredes estaba comprando, era Ujú. un crudo que estaban robando y estaban trasladando a una planta de almacenaje que antes era de Bolivia, que era la planta de Arica. Y resulta que la que enajenó Tuto Quiroga. Eh,
de esos 29.000 barriles de petróleo Transredes, de ese derrame, el daño que ha pagado son calaminas y marraquetas a los potosinos, que se le han muerto animales, la gente ha quedado totalmente contaminada durante años hasta ahora. Pero en Brasil vaciaron 16.000 barriles, la misma empresa. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvieron que pagar uno sobre otro 200 millones de dólares para indemnizar por los daños, la misma empresa. En cambio, en Bolivia han pagado marraquetas, han pagado calaminas, les han llevado a los campesinos, y en total concomitancia con las autoridades bolivianas, obviamente nos han engañado. Y esto es lo que viene ocurriendo durante todos estos años, durante décadas. Sánchez de Lozada comenzó a hurgar la Constitución, acuérdense. Él lo que hizo es lo más catastrófico, que era sacar las contralorías que había en cada entidad pública, comenzando por las alcaldías y todas las corporaciones de desarrollo, las empresas bolivianas, tenían una oficina que se llamaba Contraloría. Uh-huh. Se dedicaba al control previo. Vale decir que antes de que se gaste un centavo, ellos verificaban cotizaciones, verificaban las licitaciones, que todo esté en orden. Entonces, han eliminado el control previo para favorecer a las transnacionales y a sus rateríos. Y han impuesto el control post. O sea, toda la parte de control antes de que salga la plata, la han cambiado para controlar después de que se ha ido la plata. Entonces, después de burro muerto, tranca el corral, más o menos. Uh-huh. Entonces, a partir de allí, han habido invitaciones directas, se han eliminado las licitaciones, se han eliminado una serie de temas y han comenzado a hacer cosecha de los bienes que les pertenecen a todos los bolivianos. Pero que sin lugar a dudas hay un tema, el daño económico al Estado no prescribe. Por lo tanto, los que han comprado las barcazas chinas en 37 millones de dólares y no hay barcazas chinas, ¿no? Resulta que tienen que devolver. Todos aquellos que han comprado motores para los diablos azules, para los diablos rojos, los que han hecho compras de todo tipo para el país, comenzando por el satélite, que ha costado 300 millones, que no sirve para nada, que ha sido otro engaño, resulta que tienen que devolver. Entonces nosotros no necesitamos iniciarle un proceso penal al Evo Morales, ni al García Linera, ni al fiscal general, porque esos demandan que entre al legislativo y se apruebe un proceso penal contra ellos. Entonces, ese órgano de poder está secuestrado por el masismo, por los uh-huh. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos unirnos, por ejemplo, en los casos de los derechos. Hay una serie de derechos constitucionales. La excusa para abrir la Constitución siempre ha sido poner derechos, que ninguno se cumple. Ejemplo, el derecho al agua. No toda la gente de Bolivia tiene acceso al agua potable y al alcantarillado, que es un derecho humano, uh-huh. En la Constitución. Entonces, las organizaciones que no tienen acceso al agua tienen que hacer acciones populares para que de inmediato se priorice la respuesta en torno al acceso al agua, para que se cumpla ese derecho. Y lo propio en torno al artículo 24 de la Constitución, que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de exigir informes a determinadas autoridades del Estado. Entonces, no voy a decir que solo un ciudadano lo puede hacer, pero, por ejemplo, el búnker, o que aglutina una cantidad de grupos y de plataformas, lo puede hacer. Uh-huh. Barrios enteros, comunidades, lo pueden hacer. Acciones populares. Primero, mandar notas de denuncia, por ejemplo, en el caso de las barcazas chinas, puedes pedir al fiscal general del Estado que informe en qué está el proceso y si se ha reparado el daño económico al Estado. Le mandas una carta, le mandas la segunda carta, no te va a responder y, por supuesto, ahí se puede activar un amparo constitucional. Una acción popular
o cualquier otra figura, porque ya has matado la subsidiariedad. Las personas no necesitan constituirse en querellantes de nadie. Como ciudadanos comunes o como grupos sociales, la gente puede mandar una carta al fiscal general del Estado indicándole: en la adquisición del satélite chino se ha gastado 300 millones. Esto tiene un sobreprecio y tal, porque todos estos temas están denunciados, están con documentos, ellos mismos se están restregando en la cara, pero no hacen nada. Entonces, con una sola carta se activa un proceso. Si no, es incumplimiento de deberes formales de parte del fiscal general. Tiene que activar, tiene que abrir el proceso, porque hay un daño económico al Estado demostrado. Entonces, ¿qué tiene que investigar la Fiscalía? Tiene que investigar quiénes son los autores, si se ha producido una licitación, cuánto ha costado, ellos mandarán a cotizar. Entonces, la pelota queda en la cancha en la Fiscalía General del Estado. Lo que pasa es que nos remitimos a denunciar. Yo en varios casos he activado procesos. Ejemplo, he activado un proceso contra el banco, contra el BCP, y se ha abierto el proceso. Al principio yo había solicitado una serie de informes porque en realidad, ¿qué ha sucedido? El Banco Popular del Perú, que es el BCP, resulta que se privatizó y adquirió Rodríguez Seminario. ¿Y qué sucedió? Cuando entró a Bolivia, siguieron participando con las mismas identificaciones BCP, pero ya era de otros propietarios y era una entidad privada, ya no era el Banco del Estado peruano. Uh-huh. Acá, ¿por qué no hicieron el cambio? Para evadir impuestos. A Bolivia le debían $8 millones en impuestos. Pero sin embargo, empezando por la alcaldía, terminando en la renta, los negocios chiquitos corretean, pero con fierro. Pero este tipo de delincuencia, por ejemplo, hasta el momento que yo metí la denuncia contra el BCP y abrieron la denuncia en Cochabamba, solo que vino la ejecutiva del Banco Central, digo, ella no es parte. Claro, el denunciante no es parte del proceso, solo cumple haciendo la denuncia y demostrando que esta persona, que este banco ha evadido más de $6 millones, o que es de $8 millones de impuestos al Estado boliviano. Todos sus activos, por ejemplo, los edificios por los que tenía que pagar impuestos de transferencia, además, también ha evadido al Estado boliviano. No puede ser que vengan todas las empresas del mundo y hagan lo que les dé la gana en territorio boliviano. Venga el señor Soros a robar la plata en San Cristóbal que tenía que explotar durante 10 años, ya van 20 años. Y nadie sabe cuánto saca, nadie sabe qué más saca. Y se tira todo el agua. Uh-huh. Entonces, ¿vamos a seguir en estas condiciones? Entonces, yo lo que pretendo a través del búnker, en función a la iniciativa que ustedes han tenido, Douglas, es darle las armas a la gente, a las plataformas, para que empapelen de denuncias. Marianela, permite primero aclarar algo solamente para puntualizar. El pasado día viernes nosotros como Buen Día, juntamente contigo, habíamos propuesto la alternativa de ocuparnos en lugar de preocuparnos. Y habíamos dicho que vamos a iniciar una serie de acciones con la audiencia, con los grupos de gente que nos ve, que se identifica con el programa y demás cosas, para hacer precisamente lo que tú estás mencionando, mandar cartas. Una de las cartas va a los organismos internacionales con el tema este del padrón, por ejemplo, nació la idea. Y sobre eso, en este momento tú, por ejemplo, dices, recurrimos a grupos como el Búnker. Yo sé que los bolivianos se identifican mucho con la palabra el búnker, yo me he equivocado, perdón. Claro, acá nosotros ya estamos de manera muy independiente, pero si los bolivianos obviamente quieren hacerlo por plataformas, está muy bien. Pero
cabe aclarar, porque los programas se graban y no vaya a ser que Virginio o Agustín se molesten y digan, estás utilizando al búnker para hacer tus cosas, y no, eso es lo que menos queremos hacer nosotros. Esta es una propuesta para que los ciudadanos se ocupen en lugar de preocuparse, y obviamente lo hagan de manera muy, muy independiente, sin marcas registradas, porque para poner los puntos sobre las IES, decía yo. Marianela, contigo, por favor. Tienes razón, querido Douglas, ha sido un craso error el mío, porque de esto ya habíamos hablado, ¿no? El tema está bien que lo recuerdes porque es urgente. O sea, la gente suele decir esto. Yo no me meto en política, como si fuera parte de la acción política partidaria el participar de lo que es propiedad común. Uh-huh. Es decir, los ríos, los lagos, las reservas, todo le pertenece a los bolivianos. Los bolivianos, en lugar de esos réditos, de esas enormes riquezas, vengan para la salud, para la educación, para la seguridad, para el confort del boliviano, ya van a alimentar a otros delincuentes en otros países y acá. Una cúpula que se ha hecho millonaria conduciendo rebaños. O sea, yo le quiero decir a la gente, este es como un edificio, Bolivia es como un edificio. Todos los copropietarios del edificio tienen que controlar al directorio. Uh-huh. El dueño de cada departamento paga expensas. Y esas expensas es para que todas las áreas comunes estén limpias, lindas, habitables, con luz, con seguridad. Para eso se paga. Los impuestos nosotros pagamos para eso. Pero hay países donde se explota petróleo que más bien le dan una renta al ciudadano. En cambio, aquí le meten palo, le diseñan leyes que son extorsivas, de acuerdo al capricho de las transnacionales, te han diseñado leyes como para que el empresario boliviano o para que el boliviano no prospere nunca. ¿Por qué? Porque son aranceles altos, impuestos altos. Pagamos más de 20 impuestos. La gente paga impuestos hasta su salario. Mientras están robándole al ciudadano. Y más bien, ¿para qué sirve la policía en lugar de proteger al ciudadano? Sirve para extorsionar al ciudadano. Entonces, tenemos que hacerle entender eso a la gente. Y si ese copropietario de un departamento de pronto le abren una ventana de un baño a su puerta, tiene que reclamar. O de pronto cometen abusos extremos, que te pongan un tanque de agua en medio del pasillo. Esas cosas no pueden haber. Entonces el ciudadano tiene que reclamar, el copropietario del edificio tiene que reclamar, y lo mismo que el ciudadano. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros durante todo este tiempo? Permitir que estos avancen en el poder. Y ahora, ¿qué hace la gente? ¿Le tiene miedo o vive engañada? Uh-huh. Les ha metido el discursito de izquierdas y derechas cuando son la misma mafia. La izquierda, la derecha, el centro, la socialdemocracia, son la misma mafia que está esquilmando ¿a quién? Al ciudadano. ¿Por qué hay pobres? Porque hay unos delincuentes que están robando lo que le pertenece a los ciudadanos. Se han generado un odio total contra los empresarios, cuando es el empresario el que da trabajo, no el empresario que está robando junto con los políticos en el Estado. Porque ahora ya abren sus empresas solamente para adjudicarse obras con sobreprecio y todas esas cosas. Todo eso tiene que frenar. ¿Y quiénes vamos a frenar? Nosotros. ¿Cuál es el primer paso? Lo que ha propuesto el Buen Día. Denunciar, no quedarse como mirones de paso. Primera cosa, se ha generado un enorme daño económico al Estado con el fraude, ¿verdad? Uh-huh. Porque se ha hecho un referendo el 21 de febrero del 2016 que no se lo ha cumplido. A pesar de haber ido a un referendo donde se le ha dicho no a Evo Morales, ha vuelto a ir.
ahí hay un daño económico de 130 millones, que significa el presupuesto de llevar adelante un proceso de esas características. Lo propio, el censo. Un censo pifiado, ¿a quién le sirve? Entonces, Tuto, Quiroga, Pereira, Estambul tienen que responder por esos padrones, por ese censo, alguien tiene que responder por todos esos temas. Entonces, se inician los procesos. Si bien no le vas a iniciar a Evo Morales porque requieres a la Asamblea que apruebe un requerimiento de la Fiscalía y que sabes que nunca lo van a hacer, por lo menos iniciemos pues a los mandos intermedios. Hay ministros, hay directores, hay gente que se dedica a las adjudicaciones, a las cotizaciones. Comienza ahí la investigación. Y es mediante una carta que nosotros mandamos, que la gente puede mandar, ¿ya? ¿Para qué? Para que se inicien las investigaciones. Si la Fiscalía General del Estado no da curso a una nota de denuncia, que no necesita ser memorial ni nada por el estilo, ni necesita de abogado, mejor si firma un abogado, pero no necesita, es una denuncia que obliga al fiscal general del Estado a abrir una causa. ¿Y qué presentas? Lo mismo que ellos están haciendo. ¿No lo ves a este Arce se llama? El que ha denunciado a la Morales, lo ha denunciado a medio mundo con documentos, quién están trabajando, qué familiares, qué contratos se han hecho. Esos mismos, porque no está hablando de Perico de los Palotes, estás hablando de un exalcalde de Omereque que tiene deudas con Omereque. Él lo ha denunciado al ministro de Defensa del desfalco que han hecho en Totora y cómo ayudó a cerrar el proceso para el actual ministro de Defensa, que se llama Novillo, que es un gran latifundista en Santa Cruz. Entonces habrá que hacer auditoría al INRA, habrá que hacer auditoría a todos estos, eso ya se hace en el momento de una transición. Pero estos detalles que no prescriben, que han generado daño económico al Estado, una denuncia necesitamos. Y acumulemos y veamos qué cosa hace la Fiscalía. El hecho de no hacer nada es comisión. Incumplimiento. Marianela. Adelante. Marianela, permíteme, tenemos ya unos minutos más, minuto menos, unos 3 minutos exagerando, pero te quiero decir, hay mucha gente que se quiere unir a esta propuesta que ha lanzado El Buen Día juntamente contigo de hacer un grupo de ciudadanos multidisciplinario, abogados, contadores, qué sé yo. Pero en este momento unirnos todos. Hay gente en Trinidad, una estudiante de Derecho que quiere unirse al grupo. Creo que ya debemos empezar a activar a la ciudadanía que quiere estar activa. Y pues yo te voy a pasar algunos datos para que empecemos a coordinar el tema. Hay ciudadanos, lo por primero ejemplo, sería generar una convocatoria para que podamos organizarnos mediante un contacto de Zoom con gente de todo el país. Ya, entonces, o del mundo. Lo más eficiente va a ser hurgarles donde no mire el sol, para que estos obviamente empiecen a rendir cuentas, porque están muy felices, ellos se restregan todos los rateríos que han cometido y nada llega a la justicia. Perfecto. Nosotros solo necesitamos llegar con una carta. Yo les estaba comentando, y con esto termino, el caso del BCP. Se abrió el caso, hubieron imputaciones, trasladaron a La Paz el proceso, porque obviamente la central estaba en La Paz, y ahí empezó a correr billete y, por supuesto, ya sabes en lo que termina. Pero, obviamente, lograron ponerle hasta el sello azul al capo del BCP, Rodríguez Seminario. No me acuerdo el nombre, Rodríguez Seminario, pero era. Entonces, bien. Esos temas sí prosperan, porque puedes accionar amparos, puedes accionar una serie de temas, acciones populares fundamentalmente, para hacer cumplir la Constitución. Por ejemplo, a mí me disgusta que se estén haciendo gastos innecesarios en una cantidad de situaciones cuando hay gente que no tiene agua potable. Correcto. En pleno cercado hay gente que no tiene agua potable ni alcantarillado, pero sin embargo se hacen un montón de por ejemplo, el Cholango ha hecho un puente, se ha caído el puente,
Listo, el otro sigue cantando hasta las carnestolendas en nuestra cara. Él debía reparar ese daño. Pero no lo hace. Bueno, Marianela, hagamos algo. Hasta el próximo día viernes, un llamado a la acción para los bolivianos que se quieran unir a este tema de ocuparnos en vez de preocuparnos. Y el próximo viernes ya... Seguro Antesal que voy a entrar en hora. Ya, perfecto. El próximo viernes, 9 en punto. Que te vaya bonito. Saludos a Batman que está ahí dándote un saludo, un abrazo. Voy a entrar en hora y se está riendo. Ya, listo. Gracias, Marianela. Un saludo, ¿ah? Un saludo Gracias. a todos, un abrazo, les deseo un excelente día. Muy bien, gracias a Marianela Montenegro.